Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y a oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? A un profeta, sí, os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacieron de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatarán. Amén. Le hemos titulado a este mensaje el reino de vida abundante. Jesús siempre habló del reino de los cielos. Sus mensajes serán basados en el reino de los cielos, enfocando a la gente a mirar el reino de los cielos. Pocos entendieron, porque cuando uno está enfocado en todas las cosas que el mundo ofrece, entonces como que uno no le da importancia a otra cosa. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, hablaba como algo imaginario para la humanidad, aunque Jesús lo conocía, porque obviamente él venía de allá. Él había vivido o vive allí eternamente en el reino de los cielos. Él conoce las leyes, él conoce todo lo que ocurre en ese lugar eterno. Mientras que el hombre obviamente no lo conoce, el hombre solo conoce este mundo donde él vive un corto tiempo. Jesús viene de un mundo donde se vive eternamente, donde no hay un tiempo limitado para nada, donde hay eternidad. Imagínate una persona que piensa conforme a su reino eterno y una persona que piensa conforme a algo momentáneo y pasajero. Es muy distinto. Por eso que era difícil entender a Jesús, porque él pensaba bajo un principio de donde todo es eterno, de donde nadie muere, de donde todo es perfecto, de donde no hay injusticia, donde no hay maldad, donde no hay odio, donde no hay pecado, donde todo es santo, puro, limpio, perfecto, transparente, donde no hay hipocresía, donde no hay gente con malicia en su cabeza. O sea, un mundo maravilloso. Entonces Jesús venía y hablaba conforme a ese mundo que él conocía. Pero también era un mundo donde no había miedo. O sea, nada de lo malo existe en el reino de Dios. No hay miedo. No hay arrogancia, altivez, soberbia en el reino de los cielos. Por eso que Jesús con mucha tranquilidad decía, pon la otra mejilla. Porque el hombre que no sabe poner la otra mejilla es porque es altivo, es arrogante, es soberbio. ¿Quién me va a humillar a mí? ¿Cómo se atreve este a levantarme la voz? ¿Cómo se atreve este a decirme tal cosa? O sea, el corazón humano, en el mundo en que vivimos, todo está hecho bajo un principio de arrogancia, de altivez. Y esa altivez, esa arrogancia lleva al hombre a mentir, a odiar, a hacer todo lo malo. Porque su corazón altivo lo gobierna. Ahora, ¿por qué el hombre tiene un corazón altivo? Porque el hombre vive bajo un mundo gobernado por la carne, por su naturaleza carnal pecaminosa. El hombre tiene el espíritu y la carne. Si lo gobierna el espíritu, excelente.
el hombre entenderá con facilidad a Jesús. Pero si lo gobierna la carne, es opuesto. Le va a costar entender a Jesús. Tenemos un pasaje aquí muy importante, vamos a buscar Gálatas capítulo 5. Si puede buscarlo, si no, anótelo. Yo lo leo. Gálatas capítulo 5. Y aquí el apóstol Pablo, un hombre que aprendió a vivir conforme las leyes divinas, él entiende la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, herejías, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5, 16 al 26, 10 versículos. Ahora, seguimos leyendo y dice, mas el fruto del espíritu, o sea, lo opuesto, es amor. La carne es odio, el espíritu es amor. El espíritu es gozo, mientras que la carne es amargura, es rencor. El espíritu es paz, mas la carne es guerra. El espíritu es paciencia. ¿Dónde habita la paciencia? ¿En la carne o en el espíritu? En el espíritu, ¿cierto? Benignidad. Benignidad quiere decir bondad, bueno, de ser bueno, bondadoso. Bondad, fe. ¿Dónde habita la fe? ¿En la carne o en el espíritu? En el espíritu. Mansedumbre. ¿Dónde habita la mansedumbre? En el espíritu. Templanza. Templanza, o sea, madurez, en el espíritu. Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se está refiriendo? A que la carne tiene sus leyes y el espíritu tiene sus leyes, que son distintas, son opuestas. Ahora, las leyes para la carne son de condenación. Las leyes para la carne son de castigo. ¿Sí? Porque la carne siempre está haciendo lo malo. Ahora, entendiendo esta diferencia de carne y espíritu, ¿yo qué necesito para alcanzar el reino de Dios? ¿Vivir en la carne o vivir en el espíritu? Vivir en el espíritu, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de vivir en el espíritu, no significa que hay que dejar la carne, sino es el cambio aquí en la mente. ¿Quién gobierna nuestra vida? Obviamente, desde que nacemos, gobierna la carne, porque vivimos en un mundo carnal, natural. Y nacemos en este mundo gobernado por la carne, y pues también crecemos bajo ese modelo, bajo ese principio, bajo esas leyes, bajo esas costumbres, y todo ello, y terminamos también siendo gobernados por la carne. Somos altivos, arrogantes como nuestros antepasados, somos mentirosos, tenemos los mismos vicios, la misma hipocresía y todas esas cosas, los heredamos de nuestros padres que eran carnales. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos que nacer de nuevo. ¿Nacer de qué? Del Espíritu. Nacer del Espíritu. Y eso es algo que lo da Dios. Eso no es algo que lo adquiero yo mismo, con mi fuerza, no. Eso lo da el Señor. Cuando yo vengo a Él y me humillo delante de Él y le digo, Señor, ayúdame, soy un hombre carnal, necesito nacer de nuevo para poder vivir conforme a tus leyes, a tus reglas, conforme a lo establecido, conforme a tu reino, Señor. Quiero nacer de nuevo. Ayúdame, Señor. Dame tu espíritu, dame ese nuevo nacimiento para poder lograr el objetivo trazado y alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos da de ese espíritu. Dice que Él sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el espíritu. Y en el Pentecostés, allí en el aposento alto, sopló también Dios su espíritu sobre todos los que estaban en ese lugar. Y se manifestó la llenura del espíritu sobre ellos. ¿Y cuál fue la señal? Que hablaron en otras lenguas. Hablaban y profetizaban en otras lenguas, en otros idiomas. Diversos idiomas. Árabe, griego, bueno, todos los idiomas que en ese tiempo se hablaban. Empezó la iglesia a hablar en esos idiomas. Y la gente decía, ¿cómo es posible que todos hablen en diferentes idiomas que ellos ni conocen? Es que el Espíritu Santo, que es el dador de las lenguas, es decir, de los idiomas, se los dio a ellos. Amén. Hasta el día de hoy hay personas que Dios les ha dado otros idiomas para que ellos vayan a predicar a ciertos lugares. Por decir un ejemplo, a un pastor de aquí de América, de Sudamérica, que hablamos el español, le dio el idioma judío, que es el hebreo.
porque él tiene descendencia de judíos. Y cuando llega ya a Israel, el Señor le dio el idioma hebreo, que lo entendiera y que lo hablara en corto tiempo. En pocos días él ya estaba entendiendo y hablando hebreo. Otro hermano, Dios lo envía a los árabes, a los musulmanes. Y en poco tiempo, no pasó ni un mes, y este hombre estaba hablando y entendiendo claramente el idioma de los árabes. India y en diferentes lugares, pero es conforme a los propósitos y la voluntad de Dios cuando pone el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros? Los dones, los ministerios. Usted me ve aquí predicando, no soy yo. Es el Espíritu Santo que ha puesto en mí su gracia, me ha dado el nuevo nacimiento y por eso puedo estar aquí. Porque si no, yo estaría en las calles bebiendo, como antes lo hacía. Viviendo la vida carnal que antes llevaba. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre mí y me da el nuevo nacimiento, me cambia. La gente que me conoce la vida anterior me ve y me dice, ¿eres tú realmente? Yo conocí a un tipo grosero, plebe, borracho, y ahora eres un pastor. Y te he escuchado predicar. ¿Y cómo Dios te usa? Ah, es que Dios hizo en mí un milagro. Me dio el nuevo nacimiento. Y a cada uno de ustedes que están aquí, que predican, que sirven a Dios con diferentes ministerios, es porque el Espíritu Santo les dio el nuevo nacimiento, les ayudó a crecer espiritualmente, y ahora ustedes están manifestando la presencia del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento a través de los dones y ministerios que hay en ustedes. Amén. Entonces se necesita nacer de nuevo en el Espíritu y ser lleno del Espíritu Santo. La misma palabra dice, no os embriaguéis con vino, o sea, no seas carnal, sino más bien sé lleno, ¿qué dice? Del Espíritu Santo de Dios. Busca la llenura del Espíritu. ¿Dónde vas a encontrar la llenura del Espíritu Santo? En la presencia de Dios. ¿Dónde estaban los hermanos aquel día del Pentecostés? ¿En su casa? ¿Bebiendo en la cantina? ¿En la chismografía? ¿Dónde estaba? En oración y ayuno. Amén. Y ahí es donde vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ah, no, pero es que somos pocos, 2 o 3. Pues no, la Biblia dice que donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Lo importante es que lo busques. Hasta puedes estar solo. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba solo. En una casa ayunó 3 días y ahí vino sobre él el Espíritu Santo. Después que fue derribado de allá cuando dice que iba para Damasco. Y después lo trajeron y lo pusieron en una casa y ahí estuvo él en 3 días de oración y ayuno. Y ahí el Señor se le manifestó nuevamente y lo llenó del Espíritu Santo. Y empezó Pablo su ministerio. Claro que su ministerio al 100% empezó después de 14 años de preparación. Pero en ese momento ya él sabía el llamado, ya hubo ese cambio interno. Él era un asesino, él era una persona dura, cruel, fría, mataba y disfrutaba y ver la sangre y qué sé yo. Pero cuando el Señor vino sobre su vida, cuando recibió al Espíritu Santo, fue cambiado, fue transformado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo es ¿qué cosa? Amor. Entonces despertó el amor en Pablo. La gente que vive en la carne dice, yo tengo amor. Sí, pero es un amor carnal. Dile que está a su lado, es un amor carnal. Hay que nacer de nuevo para amar de verdad. Amén, hermano. Hay que nacer de nuevo para amar de verdad. Yo sí tengo paciencia. No, no has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no tienes paciencia realmente. Yo sí tengo, pero ya, es que esta gente me saca la piedra. No, es que tú tienes que nacer de nuevo. No te engañes. Si no has nacido de nuevo, no has nacido de Dios, no tendrás paciencia. Y es un proceso cada cosa. Pero ya hay una semilla allí en nuestro corazón. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hay una semilla plantada en nuestro corazón del fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, todo ello, la semilla es puesta en nuestro corazón y esa semilla va germinando y va a dar fruto en su tiempo. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que esa semilla no se pierda, no se dañe, no se pudra, no se la come el gusano? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, oración, ayuno y llenarnos de la palabra. ¿Cuál es el alimento del Espíritu? La palabra. ¿El pan del Espíritu cuál es? La palabra, y tengo que comer todos los días ese pan. La palabra es agua también. Dice que la palabra es como ríos de agua de vida, y yo también tengo que beber esa agua todos los días, porque si tú siembras una semilla y no le echas agua, ¿será que produce? No produce. Si tú no lees la Biblia, si tú no estudias la Biblia, si tú no te llenas de la palabra día a día, desde que te levantas tienes que ya estar orando, tienes que estar ya estudiando la Biblia, o por lo menos encender la televisión y poner ahí una prédica, o en tu teléfono una prédica, no sé, con tus audífonos, qué sé yo, pero tienes que lo primero, cuando tú te levantas, es alimentar tu espíritu. Amén. No la carne después. Primero hay que alimentar, ¿qué cosa? El espíritu. ¿Por qué? Porque es en el espíritu que vas a ir hacia la vida eterna, no en la carne. Si alimentas primero la carne, ¿qué va a pasar? Te levantas, no oras, ni para comer, ni abres la Biblia, ni nada de eso. Y llega la noche, y como no es día de culto,
no oraste, no tomaste la Biblia, no escuchaste ningún mensaje, ninguna prédica, te llenaste de todo lo del mundo. Porque mire, hermano, te voy a decir algo. Tú no puedes vivir sin alimentar tu mente. La mente siente hambre también. Así como alimentas tu cuerpo, tu mente también todos los días tiene que ser alimentada. Y si no te alimentas con la palabra, ¿con qué alimentas? Por eso es que la gente se pone a charlar, a ver televisión, a ver el teléfono, porque necesita alimentar su mente, porque su mente le pide. Tu mente te pide. ¿Por qué hay tanta gente chismosa? Porque buscan alimentar su mente. Lo que sea, basura, lo que sea, pero la mente la alimentan. ¿Y cómo la alimentan? Con chismes. ¿Cómo la alimentan? Viendo películas. ¿Cómo la alimentan? Viendo fútbol. ¿Cómo la alimentan? Viendo cualquier cosa, escuchando y mirando, escuchando y mirando. Con todo lo que recepciona se alimenta la mente. Ella tiene hambre. Y si no le das de comer, ella te inquieta. Y empiezas a buscar algo que hacer. Y empiezas a hablar solo, no sé, a cantar, lo que sea, pero la pones a alimentarse, a trabajar a la mente. Pero si alimentas la mente carnal, seremos carne siempre. Pero si alimentamos la mente espiritual, seremos espirituales siempre. ¿De qué se alimenta la mente espiritual? De la palabra. De todo lo que viene de Dios. De todo. Escucha todos los días una prédica, 2, 3 prédicas, lo que puedas. Cuanto más escuches, más alimentas el espíritu. Ese espíritu tiene que estar bien nutrido. Amén. Bien nutrido. 3 comidas. ¿Cómo nutres tu cuerpo físico? Ya vemos uno que estamos subiditos de peso. Cuando vamos al médico y nos pesan. Oiga, usted tiene 10 kilos de más. Bueno, y 10 kilos es poco. Algunos tenemos 15 y 20. ¿Cierto? Pero ¿y el espíritu? Si el Señor dice, ven que te voy a pesar el espíritu. Ese espíritu no pesa ni 5 libras. Dios tenga misericordia de nosotros. Y lo estás alimentando todos los días. Escúchate una prédica en la mañana, una prédica al mediodía, una prédica antes de irte a acostar. Escúchatela. Busca esos predicadores que tienen buenas enseñanzas. Ora con ellos. También hay tiempos de oración en las redes sociales. Hoy día hay infinidad de palabras de Dios. Sobreabunda la palabra de Dios, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda, ¿qué cosa? La gracia del Señor. Pero ¿quién ve esa gracia sobreabundante? ¿Quién la ve? El que todos los días se alimenta espiritualmente. Él ve la sobreabundancia, gracia de Dios. Pero el que se alimenta de otra cosa, y que Shakira, y que el presidente no sé quién, y que el Monotrons, y que, oye, eso es mundo, eso es carne. Y que la pasión de cocodrilo, ¿de qué? De bolero, ¿de qué? Que los ricos también lloran, y que el Chavo el 8, y que, oye, ¿y en qué momento tú te vas a poner a alimentarte de las cosas de Dios? ¿En qué momento vas a alimentar el espíritu? Dice el Señor, así no, mi hermano, así estás perdiendo el año. Abre el ojo, dile que está a tu lado. Volviendo a Juan el Bautista estaba preso y era su etapa de tribulación más grande que estaba viviendo Juan el Bautista. Y aquí el Señor me estaba ministrando sobre la tribulación. Muchos estamos preocupados si Jesús viene antes de la tribulación, del anticristo y no sé qué, o después. Y el Señor me dice, ¿qué importa eso? ¿Qué importa si vengo antes o después? ¿Acaso ustedes no confían en mí? Noé confía en mí. El pueblo de Israel vive tribulación cada día y allí está. Y cada día es más bendecido y cada día es más fuerte. ¿Quién lo guarda? ¿No soy yo? ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tus enemigos vendrán por un camino y por 7 huirán delante de ti. No te tocarán ni peste, ni esto, ni nada. El Señor te guardará. A sus ángeles enviará para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Acaso no confías en la palabra, Guillermo? ¿Qué importa si es antes o después? Pero si tú caminas en el Espíritu, si te llenas del Espíritu, cuando esos días lleguen, no habrá miedo, no habrá temor en tu corazón. Y verás a Dios a tu lado, como tu escudo, como poderoso gigante. No habrá nada que tú le puedas temer. Dice que estaban en batalla el pueblo de Israel contra los enemigos, y los enemigos eran muchísimos y lo habían rodeado. Y allí estaba el profeta, y el siervo del profeta le dice al profeta, mi señor, son muchos nuestros enemigos, no vamos a poder con ellos. Y el profeta lo mira y le dice, cabezón. Bueno, no le dijo cabezón, ya eso de cabezón lo estoy inventando yo, pero le dijo, cabezón, tú no ves, los que están con nosotros son muchos más de los que están en nuestra contra.
Y el cabezón, el siervo, le dice, ¿pero dónde si somos pocos? Y el profeta dice, Señor, ábrele los ojos a este cabezón para que vea a tus ángeles. Y el Señor obedeció, le escuchó al profeta y le abrió los ojos al cabezón. Y el cabezón, cuando vio a los ángeles de Dios formados en orden de batalla, esperando la orden, se agarró la cabeza, digo yo, y dijo, ¡ay, Dios mío! Pero si es verdad lo que dice el profeta, son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Mírenme, el problema es que a veces queremos ver para poder creer. Y la Biblia dice, bienaventurado el que cree sin ver. A Dios hay que creerle, porque nuestra salvación, nuestra redención, nuestra entrada al reino de los cielos es por fe, no es por vista. Así que con tribulación o sin tribulación, para el reino de los cielos vamos. Porque de que vamos a morir físicamente, vamos a morir. Y si te mata la tribulación, te mueres. Y si no te mata la tribulación, dile que está a tu lado, también te mueres. Así que, ¿cuál es el problema? Jesús vivió tribulación. Los profetas vivieron tribulación. Todos los hombres y mujeres de Dios vivieron tribulación. Así que si te toca vivir tribulación, y Dios lo permite, es porque Él quiere a través de eso manifestar su gloria. Dice que cuando más atribulaban a los cristianos, más crecía el número de ellos. Mataban 2 o 3 y al rato ya habían 50 más. ¿Y de dónde la gente se terminaban convirtiendo? Por último,